En esta ocasión vamos a hablar de duelo. Hoy nos acompaña José González, psicólogo clínico y de la salud y experto en psicoterapia con niños y adolescentes. Lleva más de 20 años acompañando profesionalmente a personas en procesos de duelo. Bueno, nos encontramos hoy en una nueva sesión, un nuevo diálogo del proyecto de Hablemos de Salud Mental y hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido y complejo, difícil y que nos afecta a todos y a todas en algún momento de nuestra vida, pero en muchos momentos de nuestra vida. Vamos a hablar de la gestión del duelo. Vamos a definir el concepto, vamos a hablar de en qué medida está ligado, lógicamente, a la experiencia de la muerte, a toda nuestra cultura, a cómo se ha ido desarrollando este concepto y las experiencias que hemos vivido en torno a él a lo largo de la historia, en qué momento estamos. Pero cuando hablamos de duelo no solo hablamos de duelo por fallecimiento, hay muchos duelos en la vida. Cuando dejamos a nuestra familia y nos trasladamos a otro país, por ejemplo, a trabajar, o cuando, en fin, perdemos una pareja con la que llevábamos tiempo, o cuando los niños y las niñas pasan de primaria a secundaria y abandonan su cole. Es decir, que este es un fenómeno muy, muy complejo. La pérdida está relacionado con el momento en el que uno piensa, esto se me ha ido y ya no lo voy a ver más. Hoy nos acompaña un buen amigo, José González. Él es psicólogo experto en la gestión del duelo, en el acompañamiento en el duelo, es autor de diferentes publicaciones en relación con este tema y es una persona que lleva mucho tiempo, que dedica una gran parte de su trabajo cotidiano a acompañar a personas en esta experiencia de duelo. Nos decía antes, nos acompaña por supuesto también Raquel, compañera de la unidad, nos decía antes en la conversación que teníamos que cada vez hay más personas que sin tener una situación específica de duelo, pretenden formarse, se interesan por aprender, ¿no? por reconocerse mejor ante posibles pérdidas que puedan acontecer en su vida, no solo pérdidas por fallecimiento que no se prevén para dentro de poco, pero que pueden aparecer, y otro tipo de pérdidas. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, teniendo en consideración que las personas que nos están escuchando básicamente configuran lo que es una comunidad educativa. Hay alumnado, profesorado, familias, padres y madres, pero también este tipo de productos pues llega a las universidades, a los alumnos y alumnas de titulaciones de grado, de psicología, pedagogía, etc. Una primera pregunta, Raquel, hemos estado pactando. ¿Qué le preguntamos así de primera tacada? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte aquí, en nuestro país, en esta cultura a la que pertenecemos? Claro, es una pregunta súper interesante, José Antonio. Dicen que nuestra sociedad es tanatofóbica, que nos crían, nos educan y a veces hasta nos forman a los especialistas de espaldas a la muerte. Yo incluiría de espaldas a la muerte y de espaldas a las emociones desagradables que son necesario transitar, conectar, vivenciar, metabolizar, digerir para poder elaborar cualquier tipo de pérdida. Negación, rabia, ira, tristeza, envidia, culpa. Nuestra sociedad está dominada por la feliciología. Reconocemos mucho la emoción agradable y la sobreexageramos, ¿no? Las redes sociales son un ejemplo de esto, pero metemos debajo de la alfombra, tapamos esas emociones negativas o desagradables que, aunque sean desagradables, son muy necesarias para transitar cualquier tipo de pérdida. A mí me gusta mucho esta metáfora. Cada emoción que tenemos es como una herramienta dentro de la caja de herramientas, tiene una utilidad determinada. Una de las claves para poder acompañar y acompañarnos en procesos de duelo es descubrir para qué sirve, aprender con H, para qué sirve cada una de esas emociones. Porque si la tenemos en nuestra paleta de colores, en nuestro pool filogenético, es porque tiene una utilidad determinada. Sin embargo, se construye la muerte y la pérdida como una especie de tabú, igual que pasaba y sigue pasando hasta cierto punto con la sexualidad. Cuando el niño empieza a conectar con la muerte,
Se genera un tabú porque se da cuenta que es una pregunta inadecuada. Cuando yo le pregunto a papá por la muerte de la abuela, me cambia de tema. Y entonces el niño, de una manera consciente o inconsciente, empieza a no preguntar por esto. De esto no se toca. Y ahí es donde se genera el tabú. Porque fijaros que los seres humanos no nacemos con esta tanatofobia. El mundo infantil está plagado de conexiones con la muerte. Todos los cuentos vienen de la mitología, y en la mitología hay muerte siempre, ¿verdad? Además no son muertes fáciles, es el padre que mata al hijo que mata al padre. Si lo llevamos al mundo infantil actual, por ejemplo, las películas de Disney, siempre hay muerte, desde Frozen al Rey León. Pero la muerte está presente, la vida y la muerte, en el mundo infantil. Esa tanatofobia se genera en la socialización, cuando empezamos a generar un tabú acerca de la muerte, intentando sobreproteger al niño, pero realmente lo que hacemos es generarle esta tanatofobia. Entonces, en el mundo adulto es verdad que lo detectamos todos, ¿no? Esa resistencia a hablar de, bueno, incluso utilizar la palabra muerte, ¿no? Y empezamos a utilizar otras expresiones, ¿no? Como se ha ido o ya no está con nosotros. ¿Qué orientaciones o qué consejos nos darías tanto a docentes, a padres, para cómo comunicar ese fallecimiento a los niños? Esto es muy interesante. Por hablar de algo que funciona y no que no funciona, yo creo que desde la pandemia, que nos hemos dado cuenta que la muerte y el duelo forman parte de nuestra vida, se empieza a visibilizar. Iniciativas como esta, que yo aplaudo, cómo no, intentan combatir esta tanatofobia, pero se genera un cierto tabú acerca de la muerte entre los propios profesionales. Yo en muchas formaciones que hago pido, y los que nos estén escuchando les propongo esto, que escriban la fecha de su muerte. Ante esta pregunta, si estuviéramos presencialmente un grupo de personas, veríamos todas las maneras de evitar o de negar. Nos reímos, preguntamos qué, se escucha muchas veces en qué año estamos, que ya es la mega negación, ¿no? No saber dónde estás. Y no deja de ser un reflejo de cómo se genera este tabú acerca de la muerte. En paliativistas y en psicólogos expertos en duelo como yo, también. Por ejemplo, alguna vez que me han pedido alguna reseña sobre un libro, me dicen, José, la reseña está muy bien, pero dice 7 veces la palabra muerte. Y entiendo que desde el punto estilístico no es un punto bueno, pero es que la muerte no tiene sinónimos. Se ha ido ya sin eufemismo, ha fallecido, se ha marchado. Cuando vamos a comunicar una muerte a un niño, es muy importante que el lenguaje esté adecuado a su edad, pero que sea claro, porque no deja de ser también una pregunta evitativa. Yo, que a través sobre todo del Colegio de Psicólogos colaboro mucho con medios de comunicación, es una pregunta habitual. ¿Cómo le comunico a mi hija de 8 años la muerte de su abuela o de su padre? Si tú tienes hijos, sobrinos, o eres un educador que hablas todos los días con menores, sabes hablarles para que te entiendan. Otra cosa es que te hagan caso, pero entenderte te entienden, ¿verdad? No hay que hacer nada distinto. Quizás algunas pautas o bastones en los que nos podemos apoyar para que esto sea más sencillo, porque esa es una de las claves, dotar a los docentes, a los padres, a los profesionales, de aquellas herramientas que les pueden hacer más sencillo comunicar y sostener la emoción desagradable aparejada al duelo. Por ejemplo, para comunicar la muerte a un menor hay 3 conceptos que tienen que quedar claros. El menor tiene que aprender, que percibir que la muerte es universal. Todos y cada uno de nosotros vamos a morir. Si yo tengo este tip, esta pauta, como padre o como madre o como educador, cuando yo le comunico a mi hijo que su abuela ha muerto, cada vez que me pregunte algo relacionado con la universalidad, que me preguntará cuando integre la muerte de su abuelo, me dirá, papá, ¿la abuela se va a morir? En vez de asustarme, tendré que aplaudir la pregunta. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, eso significa que está acercándose a este concepto de que todos vamos a morir. ¿Mamá va a morir, papá? ¿Tú te vas a morir? ¿La hermana se va a morir? ¿Yo me voy a morir? Obviamente no lo pregunto de una manera tan lineal, pero normalmente lo que hacemos ante esas preguntas es evitar, huir. Sin embargo, si soy capaz de sostenerle y de contestarle, el niño se acerca a este concepto de universalidad. El otro concepto es irreversibilidad. El cuerpo deja de funcionar. No es como una tablet que se puede recargar, es como una tablet que se estropea y ya no vuelve. Esto es muy curioso porque en nuestro país cada vez hay posiciones más laicas. Sin embargo, muchas familias no creyentes se apoyan en conceptos religiosos para explicar la muerte a sus hijos. Seamos creyentes o no, mis hijos tienen que entender que si el abuelo ha muerto no lo van a volver a ver con la misma presencia, con el mismo aspecto que tenía. Claro, si yo le comunico a mis hijos que el abuelo está en el cielo, si no se lo explico bien, para mis hijos el cielo es Alcorcón o Leganés, es un sitio físico del que puede volver. Y entonces va a estar esperando que vuelva en Navidad, en mi cumpleaños,
el cuerpo deja de funcionar. El tercer concepto muy importante es la desidentificación de la causa de la muerte. El niño o la niña tiene que abrazar la idea de que no es culpa suya la muerte del abuelo. Esto puede parecer muy poco realista, pero eso es lo que genera la culpa. Cuando yo no tengo una explicación adecuada de lo que ha sucedido, me pregunto por qué, y acabo pensando que soy el culpable o el responsable. Como a los menores no les explicamos adecuadamente estos conceptos previos, acaban pensando que son los culpables. El abuelo se ha ido, que es lo mismo que se ha muerto, porque me enfadé con él, no le quise dar un beso, no me comí la cena. Ese tercer concepto de desidentificación de la causa de la muerte también es importante añadirlo en progresividad. Enfermedad y muerte no es igual. El abuelo se ha puesto muy malito. Lo llevamos al hospital para curarse, no pudo curarse y murió. Nosotros, Raquel y yo, hemos tenido la oportunidad en estos últimos años de vivir muchas experiencias muy intensas y que en los centros educativos y que obedecían a la necesidad de responder a situaciones muy dramáticas que se estaban viviendo. Cada año mueren muchas personas de distintas edades por razón de enfermedad de larga duración, que se puede ir previendo de alguna manera, la enfermedad sobrevenida. Un infarto acabó con la vida de una persona pues, que estaba en la flor de la vida. Las situaciones derivadas de accidentes de tráfico y demás, que además son muy explosivos en la gestión, ¿no? que se hacen los grupos con los chavales y demás. Y luego también hemos tenido que desarrollar muchas acciones cuando la muerte ha sobrevenido por conducta suicida. No sé qué opinas tú, Raquel, pero las cosas más significativas que nosotros hemos vivido en todos estos años es que hemos mejorado mucho. Es decir, los centros educativos se han acercado consciente, con sensibilidad e intensamente a la necesidad de hablar de estas cosas. Es decir, yo no puedo lanzar un comunicado, se ha muerto el abuelito de Andrés, que está en quinto de primaria, y para que todo el mundo lo sepa, o no puedo decir simplemente, oye, un alumno ha fallecido, y para que todo el mundo tenga conocimiento y dejarlo ahí. Pero hay mitos que son muy potentes y que tienen que ver seguramente con esta tanatofobia de la que hablabas, este miedo a la muerte. Lo que nos da miedo, nos asusta, pues tendemos a evitarlo, a arrinconarlo. Por ejemplo, que es mejor que los niños no se enteren de estas cosas o no hablen mucho de estas cosas, porque esto puede generar un trauma. Esta palabra aparece con mucha frecuencia y puede traumatizar a mi hijo, puede hacerle generar miedos, incertidumbres y sobre todo ideas de lo que le ha pasado a otra persona, me puede pasar a mí. Aparece también otro miedo y es otro, en este caso, otro mito que tiene que ver con el hecho de que los niños se adaptan rápidamente, no sufren y demás. Esto durante la pandemia fue clarísimo, ¿no? Parecía que los adolescentes y los niños y las niñas pues estaban viviendo esto casi como una especie de película, un poco distópica, pero de película. Se vio enseguida, ¿no? Los efectos que eso estaba produciendo. Y la experiencia que nosotros hemos tenido es que cuando un equipo directivo, sobre todo, con ganas de decir, yo esto lo tengo que afrontar, tengo que mirarlo de frente, tenemos que hablar de ello, los padres tienen que saber, tenemos que hablar con los alumnos, la experiencia que luego tiene el centro es que ha crecido. En uno de tus libros habla de crecer con la pérdida, ¿no? En tu experiencia, en este trabajo de apoyo a muchos grupos de personas, en la experiencia de duelo en general, ¿crees que hemos ido evolucionando en este sentido como sociedad? Es muy interesante tu pregunta, porque yo creo que estamos empezando a avanzar a nivel más macro, pues con iniciativas como esta o en las formaciones, pero nos falta todavía llegar al punto más micro, a las familias, ¿no? A los padres. Voy a citar a un compañero, a Bowen, que decía que trabajaba con niños y decía: nunca he visto un niño traumatizado por la muerte, pero sí por la ansiedad de sus padres
ante la muerte de otra persona. Es decir, gran parte del trabajo que hacemos al trabajar con los menores es trabajar con los padres. Que esto es muy interesante porque creo que funciona, es un factor motivador muy importante. Yo a lo mejor, como hombre o como mujer, no acudo a un servicio terapéutico por mi proceso de duelo ante la muerte de mi madre. Pero por el bienestar de mis hijos sí que lo hago. Yo puedo acudir y te digo, José Antonio, ¿cómo puedo comunicarle, cómo puedo acompañar a mis hijos en ese proceso de duelo? Y eso hay que abrazarlo. La demanda la tenemos que hacer nuestra para ayudar tanto a los menores como a las familias. Si a mí como padre me ayudas a comunicar esto que hablaba antes con Raquel a mis hijos, mientras se lo estoy contando a mis hijos, me lo estoy contando a mí. Es decir, tengo que mirar cara a cara la muerte de mi padre, que es su abuelo. Cuando a los niños se les facilita las herramientas y los espacios naturales para elaborar la pérdida, lo hacen muchísimo mejor que los adultos. Yo sí estoy de acuerdo en que suelen ser el factor más sano del sistema. Se adaptan al cambio siempre que le demos todos los instrumentos para poder hacerlo, que es simplemente el tener un espacio donde puedan preguntar cuando ellos consideren, porque esto también es muy curioso. Entendemos que el adulto necesita semanas, meses o años para elaborar la pérdida. Está en estado de negación, entonces ahora todavía no conecta con el dolor, ahora está triste, ahora está enfadado, y eso lo sostenemos y, cómo no, lo vamos a reforzar, claro que sí. Pero al niño muchas veces le exigimos que elabore la pérdida en una conversación. Yo le comunico la muerte de mi abuela, o sea, de mi madre, que es su abuela, y ya, bastante hecho. No sé si me explico. No, tiene que haber un modelaje, un aprendizaje vicario. Si yo le estoy proponiendo a mi hija que es natural que llore, no tengo que cortocircuitar mis lágrimas cuando esté hablando de mi madre que ha muerto. Si yo me doy cuenta que necesito meses para poder volver a la casa donde vivía mi madre, tengo que entender que mi hijo también necesita su proceso. Y lo que es más importante, porque cada vez que te escucho, José Antonio, tocas muchísimos temas muy importantes y necesito como conectarlos. Para mí el primero sería hacer una labor previa, en duelo anticipado. ¿Qué es esto? Todos los que nos están escuchando, o el 80%, mejor dicho, de los que nos están escuchando, vamos a morir en enfermedades degenerativas, con procesos largos. Eso en realidad es una oportunidad, es un duelo anticipado. Mi madre ya tiene 80 y pico años, yo puedo intuir que va a morir, pero normalmente no me despido de ella. Seguimos sin hacer esa labor, no sé si se entiende. O mi padre murió durante la pandemia y aunque fuera una cosa repentina, ya tenía 80 y pico, tenía sobrepeso, EPOC, yo podía haber intuido que probabilísticamente iba a morir y despedirme de él. Y me dedico a esto y no lo hice. No sé si se entiende. Hago esto como autodenuncia para que todos nos sintamos identificados. En los menores, sean niños o adolescentes o adultos jóvenes, creo que es muy importante lidiar con esto, ayudar a mirar la muerte cara a cara. Todos aquellos que tengamos mayores, yo invito a que tengamos esta reflexión. Cuídalos, vete a verlos, dile lo que sientes por ellos. ¿A qué nos dedicamos los expertos en duelo? A tener conversaciones ficticias en sesión o en grupos de duelo que se podían haber tenido en vida en la mayoría de los casos. Y eso es mucho más potente. Decirle a mi madre que la quiero, aunque tenga Alzheimer y me entienda a medias, es un factor súper protector de cara a tener un duelo mucho más normalizado. Que no significa que no me vaya a doler, pero va a ser más manejable. Cambiar mi jornada laboral para poder comer con ella, ahora que tiene 90 años, me va a ayudar a participar en el cuidado, en las conversaciones no de despedida, sino de integración de la pérdida, son muy importantes. También para los menores, que esto es muy curioso. En muchos hospitales se sabotea a veces la visita de los niños en paliativos. Pura tanatofobia. Habrá algunos casos donde estén deprimidos inmunológicamente, pero en muchos otros casos es pura tanatofobia. Para mis hijos, acudir a ver a mi madre, si es la que está ingresada, les va a ayudar en su proceso de duelo, porque mi madre es una figura central en mis hijos, porque las lleva al cole todos los días o muchos días cuando yo estoy trabajando. Será mucho más sano para ellos verla cada semana que de repente verla en el tanatorio con 40 kilos menos, sin vida y sin pelo. Si es que soy capaz de llevarlos al tanatorio, que si me permitís este es otro gran ejemplo. ¿Por qué no llevamos a nuestros hijos o jóvenes al tanatorio? Tiene poca explicación más que la tanatofobia. Es decir, yo le tendré que invitar a mis hijos, si muere mi madre, a acudir al tanatorio, pero tengo que saber que despedirse de la persona, acudir al tanatorio, participar en el ritual, correlaciona con un duelo normal, les va a ayudar, aunque sea una situación donde yo voy a tener que sostener emociones desagradables. Porque yo puedo cumplir el protocolo que dice,
no se le debe impedir al menor acudir al tanatorio. Fijaros qué tanatofóbico, son dos negaciones. Debería decir, se le debe facilitar. Eso escrito por expertos como yo. Si yo muere mi madre y les comunico a mis hijos, Chechu, Isabel, voy a ir al tanatorio porque ha muerto la abuela, pero bueno, no es un sitio para niños, pues obviamente me dirán que no. Pero si les digo, Chechu, Isabel, la abuela ha muerto, ¿me acompañáis a despedirme de ella? Muy probablemente me digan que sí, ¿verdad? Cuando tú quieres que tu hijo se coma el yogur de fresa, lo haces de tal manera que le invitas a que eso sea así. Cuando les acompañe al tanatorio, les tendré que explicar que se van a encontrar allí. Gente triste, enfadada, con la cabeza en otro sitio, y esa es la manera connatural de mostrar el amor que tenían por la abuela. No va a ser un parque de atracciones para ellos, pero les va a ayudar en sus sucesivas pérdidas, que esto es muy importante. Cuando elaboramos nuestros primeros procesos de pérdida con eficiencia, con naturalidad, las siguientes pérdidas se digieren de una manera más sencilla. Y aquí no hablamos solo de la muerte, sino rupturas de pareja, decepciones con amigos, duelos de etapas, si paso de primaria a secundaria, si voy a la universidad, duelos migratorios cuando cambio de ciudad o de barrio. Y eso tiene que ver con la sobreprotección que como sociedad tenemos hacia nuestros menores. Con la mejor de las intenciones, pero no el mejor de los resultados, les intentamos sobreproteger de todas estas emociones desagradables que en realidad forman el 50% de nosotros. Y por mucho que cuidemos y protegemos a nuestros menores, van a tener personas que mueran, parejas que les engañen, jefes que los exploten. Es decir, tenemos que prepararles para sostener todas esas pérdidas o decepciones, ¿no? Disculpa, Raquel, una cosa muy puntual que me ha sugerido lo que estabas comentando. No recuerdo quién fue el autor de este libro, pero sí del título, Saber asir, de coger, saber soltar. Tú lo decías antes, en esta sociedad que estamos construyendo, en la que el concepto y la experiencia de felicidad está absolutamente inflamada, parece que hay una suerte de imperiosa necesidad de ser feliz permanentemente, no estamos aprendiendo a coger, es decir, a saber, bueno, pues que cuando yo tengo una pareja, bueno, pues esta pareja puede disolverse luego y demás, pero sobre todo no estamos acostumbrados a soltar, ¿no? A decir ya no más, se acabó, hasta aquí, se apagó la fiesta. La idea que más transmiten los chicos cuando hablamos con ellos en grupos y demás aparece mucho la culpabilidad. ¿Qué no hice? Los abrazos perdidos. ¿Por qué no abracé más? Por eso es tan bello esto que estabas diciendo. Es decir, no es que tengo que prepararme para la muerte sino que tengo que hacer que la vida sea mucho más amable con esa persona que al final se va a ir, ¿no? Pero aparece la culpa, aparece el dolor, la irritabilidad, la sensación de injusticia. Esto no me puede pasar a mí. Antes hablábamos, ¿verdad, Raquel?, que cuando uno busca en internet gestión de duelo aparecen las famosas fases, ¿no? Esta de la conmoción, la pena, la depresión. ¿Qué nos puedes decir a este respecto? ¿Está sobrevalorada esa categorización de fases del duelo? Es muy interesante, contesto a las dos partes, como siempre es que es muy interesante lo que planteas, ¿no? Hay una frase que creo que ayuda mucho a entender esto. Sostener el dolor para evitar el sufrimiento. El dolor sería el malestar connatural al proceso de duelo. En toda pérdida vamos a tener un proceso donde transitemos esas emociones desagradables que hasta cierto punto se parecen a las fases. Negación, rabia, ira, envidia, tristeza, culpa. El sufrimiento sería el malestar sobreañadido por una mala gestión de ese dolor. Creo que se entiende con un concepto físico. En mi caso es real. Yo tengo 9 esguinces mal curados porque hacía mucho deporte de adolescente y de joven. En cuanto podía, en vez de sostener el dolor, que aquello cicatrice, que el esguince se cure bien, volví a jugar. ¿Y eso qué me provocaba? Lesiones crónicas. Esto es lo que nos sucede con la pérdida. Falseamos los duelos. Y esto en los adolescentes es especialmente llamativo. Hay un concepto un poco técnico, pero se entiende bien. Todos los seres humanos deflectamos de alguna manera, es decir, ¿qué hago yo en los duelos para no conectar con el dolor? ¿No? Seguro que los que nos están escuchando se identifican con alguna de estas maneras de deflectar, yo digo las mías, a través del deporte compulsivo, de la comida, de las redes sociales, a golpe de clic,
del sexo, de cualquier tipo de sustancia. Adicción y duelo mal elaborado son casi sinónimos. Y muchas veces me autoengaño y creo que estoy bien porque ante la muerte, una ruptura de pareja, salgo de fiesta, me divierto. Eso es una manera de anestesiar un dolor que es necesario para elaborar la pérdida, ¿no? En los duelos de pareja, aunque sea otro tipo de duelos, se ve muy claramente. Toda la sociedad te empuja a que vayas hacia allá. Quizás hay un concepto muy interesante y creo que es muy visual. Todos los seres humanos en los procesos de pérdida necesitamos dos mecanismos de defensa, como si fuera un péndulo, un reloj de pared. Por un lado, la conexión vital, que es esto, conectar con la vida, con la esperanza, con lo que merece la pena, pero también afrontar, sostener mis emociones desagradables. Y en eso hay mucho menos voluntario. José Antonio, necesitamos bastones, personas, lugares donde yo pueda conectar con esto. Esto en los grupos de duelo es maravilloso verlo. Son grandes maestros porque lo que hacemos ahí como facilitadores es casi retirarnos. Y en los primeros momentos, los propios dolientes pivotan, por así decirlo, hacia la conexión vital. Se animan entre ellos cuando alguien llora, pero en cuanto se entiende que la emoción no tiene valencia, que no son correctas o incorrectas, sino que todo vale, cuando hay un miembro del grupo que de repente rompe a llorar o conecta con la rabia, el resto del grupo lo aplaude metafóricamente con un silencio. No sé si se entiende, ¿no? Como lo celebra. Eso es lo que tenemos que desaprender, que para elaborar la pérdida necesitamos tener momentos negros para poder tener momentos blancos. Seguramente hay otro ejemplo donde nos podamos sentir identificados. Muchos de nosotros en procesos de duelo hemos tenido esta sensación. Sin que yo vaya al estímulo, voy camino del trabajo, me viene una imagen de mi padre entubado. O sueño recurrentemente con él. O creo que lo veo o que lo huelo. ¿Eso qué son? Llamadas de mi inconsciente diciendo que tengo plancha, que necesito momentos para afrontar. Una dinámica excelente, por ejemplo, en los adolescentes es que puedan escribir un anecdotario, anécdotas sobre mi abuela o sobre mi abuelo, momentos donde en mi infancia me sentí querido o me reí con él o con ella. El humor y el duelo es otra parte muy interesante. Hay un humor que ayuda a integrar, que es este, cuando estoy hablando de la persona que ha muerto. A través de anécdotas se ven los tanatorios, ¿verdad? Muchas veces en la sala de espera hay familiares o amigos contando anécdotas sobre lo tacaño que era mi padre o lo fuerte que roncaba. Sonriendo. Eso es. Sí. Y ese humor ayuda a digerir, porque no dejo de estar mirando, de afrontar la pérdida. Y luego hay otro humor en el bar del tanatorio contando chistes desconectados, que eso es puro deflectar, no sé si se entiende, ¿no? Puro escapar, ¿no? Puro escapar. Y eso en los adolescentes se da mucho, sobre todo a través de las nuevas tecnologías. Yo puedo deflectar, puedo escapar constantemente en cuanto siento un poco de angustia o de dolor ante la pérdida, viendo vídeos de Instagram, conectando con otras personas, en relaciones muy puntuales de pareja. La cosa no es decirle al adolescente lo que tiene que hacer, pero sí ayudarle a ser consciente de por qué lo está haciendo, para que pueda escoger con libertad si hacerlo o no, ¿no? Qué interesante esto de los lugares, ¿no? donde compartir. Nos adelantaba José Antonio estos tipos de fallecimientos que diariamente, cada año vivimos en los centros educativos. A mí me gustaría, no sé, conocer tu opinión en el trabajo que adelantaba José Antonio, que hemos hecho estos años. Nosotros sí que tenemos claro apelar a la responsabilidad de esos equipos directivos y de los docentes en el acompañamiento en el duelo, ¿no? Cuando pierden un grupo clase, ¿no? de 30 chicos a un compañero, ese día después pues, creemos que seguir como en una clase ordinaria, como si no hubiera pasado nada, no nos parece lo más adecuado, ¿no? Creemos que hay un trabajo de grupo en el que compartir, hacer acciones donde puedan recordar a ese compañero, ¿no? Lo adelantabas ahora, esos espacios. ¿Crees que el centro educativo es un lugar para hacer ese encuentro entre los compañeros? Sin duda. Todos los seres humanos, todas las culturas conocidas, necesitamos rituales para elaborar la pérdida. Yo que soy un súper fan de la antropología y al trabajar en Psicólogos Sin Fronteras he trabajado en muchos países fuera de España, una de mis obsesiones era ver qué puntos en común tenemos para la elaboración de la muerte todas las culturas, cuáles son distintivos. Prácticamente el 100% de las culturas, o el 100% de las culturas conocidas, necesitamos un ritual de elaboración de la pérdida. Hay culturas que tienen rituales súper metódicos que pueden durar años y otros, como los Masái, por ejemplo,
en Kenia o en Tanzania, que tiene un ritual de 24 horas. Embadurnan el cuerpo, lo dejan fuera, en su manera de entender el mundo, los animales se lo comen y vuelve, ¿no? Pero todas las culturas necesitamos un ritual. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos, aterrizándolo en nuestra sociedad, necesitamos rituales para elaborar la pérdida. Si muere un compañero, necesitamos un ritual, una acción que me facilite conectar con esas emociones desagradables de las que estábamos hablando. Esto lo hemos vivido lamentablemente en nuestro país. ¿Qué pasó cuando no podíamos ir a los tanatorios durante la pandemia? Los duelos se complicaban muchísimo. Yo, por ejemplo, que soy una persona bastante evitativa, aunque me dedique a esto, o precisamente por eso me dedico a esto. Si mi padre hubiera muerto cuando no había tanatorios, a mí me hubiera costado conectar mucho más con la pérdida, porque estar presente en un tanatorio, aunque yo esté en un momento de evitación o de negación, va a hacer que 100 o 200 personas me abracen. Esos son 100 invitaciones a conectar con la tristeza o con la pérdida. No sé si se entiende, ¿verdad? Entonces necesitamos ablandar la rigidez, la negación en esos procesos de pérdida. Si muere un compañero o hay un compañero en el instituto doliente, el centro educativo es un espacio privilegiado para hacerlo. Lo ideal es que eso pase con la familia, en el centro educativo, en todas las áreas donde tenga un cierto impacto la pérdida, ¿no? Nosotros en el trabajo que hemos desarrollado hemos ido construyendo un proceso, de manera que los centros entiendan que esto no se acaba el primer día. Es decir, que el primer día, cuando llegas a un centro, ha fallecido un alumno, un compañero, los chicos hacen cosas, empiezan a pensar dónde puedo situar un espacio que me permita recordar a mi compañero, y llevan velas, y llevan fotos, y llevan algo que te permite expresar. Eso queda ahí durante unos días, se va retirando poco a poco, pero claro, el primer día, los primeros días, el impacto es el que es. Pero luego la situación sigue, y sigue, porque está el síndrome de la silla vacía, ya no está ahí. Y nosotros lo que hemos aprendido es a situar este trabajo en distintas fases, de manera que un centro, cuando hayan pasado 2 meses, ante una situación que fue muy traumática, no tenga reticencias para decir, vamos a hablar un poco de cómo estamos. Y eso a veces asusta, porque dicen, ostras, a ver si vamos a generar ahora algo que ya, teóricamente, un dolor que había ido disminuyéndose, ¿no? Pero claro, si no lo haces así, no estás también aprovechando ese crecimiento de alguna manera que tienes. Es decir, que hay ocasiones en que si no hacemos determinadas cosas y las hacemos bien, vamos a gestar de alguna manera duelos que pueden complicarse. He hablado de varias cosas, discúlpame. No, son súper interesantes. Pero sobre todo, del tema del duelo complicado que a veces hablamos, ¿qué es? ¿Por qué se produce? Si me permites, porque hay algo todavía más importante para el contexto educativo, ¿no? Para que todos los educadores que nos están escuchando se sientan también abrazados desde el entendimiento y la compasión. Yo que formo especialistas, súper especialistas en duelo, psicólogos que solo trabajan en duelo, una de las labores fundamentales es darme cuenta cómo normalmente no me atrevo a plantear algunas dinámicas por si genero dolor en el doliente. Si estás en un proceso de duelo, va a haber dolor. A mí esta metáfora me ayuda. Si sabemos que en un proceso de duelo va a haber diferentes momentos, no solo en la pérdida, que como tú dices normalmente hay más red para el funambulista, ¿no? Para el equilibrista, sino meses después, si sabemos que en esos meses posteriores hay culpa, o me planteo cómo lo pude hacer cuando se baja la hinchazón del duelo, me empiezo a plantear cómo era mi vínculo con la persona, qué pude hacer de otra manera. Si le dije que le quería, se lo tenía que haber dicho más. Si le di besos, le tenía que haber dado más, ¿no? Eso no tiene límite. Si eso lo sabemos, tenemos que ir a ello. Si no, estaríamos haciendo algo tan poco lógico como si yo voy al oncólogo y me dice, bueno, José, creo que tienes un tumor en el pulmón derecho, pero no vamos a hacerte pruebas de ese pulmón, te lo vamos a hacer del izquierdo porque es el que te funciona. No tendría sentido. No sé si me explico, ¿no? Es decir, yo como profesional tengo que saber que cuando yo planteo una dinámica, un espacio para ver cómo estamos, si hay dolor, es que he hecho muy bien en plantearlo. No sé, es como si un oncólogo te encuentra un tumor, está deseando no encontrártelo, pero si lo encuentra, qué bien haberlo encontrado ahora. Y me gusta esta metáfora que es la que quería compartir. En estos espacios, en estas propuestas, en estas dinámicas para hablar sobre la muerte y sobre cómo estamos, cuál ha sido la resaca del duelo, de la pérdida,
Me gusta explicarlo así, es como si echas alcohol en una herida. Tú eres el educador o el profesional, si le echas alcohol en una herida a un menor, si le escuece está muy bien porque se está limpiando. Y si no le escuece no pasa nada, se va a mojar un poquito. Hay una pauta muy interesante para el duelo con menores y con adultos. Si tiene capacidad para hacer la pregunta, tiene capacidad para escuchar la respuesta. Eso no significa que no le vaya a generar malestar, pero va a ser un malestar que va a ser útil y eficiente. Y esto, si me lo permitís, también lo hacemos con nuestros mayores. Les infantilizamos. Si mi madre tiene una enfermedad degenerativa, se está enterando de la conversación, pero el médico me lo cuenta a mí, que soy su hijo. Porque le puede preguntar, señora, ¿quiere usted saber algo más acerca de su proceso de enfermedad? Pero por evitación lo hace conmigo, ¿se entiende? Esto muchas veces lo hacemos también con nuestros adolescentes, les sobreprotegemos. Si yo no quiero entrar en la dinámica que me propones, de escribir una carta sobre cómo me sentía, no lo voy a hacer. ¿Qué te hace pensar que tienes tanto poder sobre él? No sé si... Y esto con los propios profesionales lo hacemos. Claro, para eso, que sería ya el tercer punto, como sociedad y como profesionales tenemos que tener trabajados nuestros propios procesos de duelo, nuestros puntos ciegos. Porque si no, de manera inconsciente, cortocircuito la emoción con natural. Si me permitís este ejemplo, haciendo autocrítica. De todas las emociones de las que hemos hablado, creo que la más aceptada, la que menos nos cuesta sostener, es la tristeza, ¿no? Todos creo que más o menos entendemos que cuando alguien llora no debes cortocircuitar esa tristeza. Sin embargo, imagínate que yo soy tu terapeuta, has perdido a tu hijo de 5 años y estás llorando en consulta. Muy probablemente en un momento dado yo saque un pañuelo y te lo dé. Y me voy a autoengañar diciendo qué majo soy, qué empático. Pero en realidad, ¿el pañuelo para qué es? Para secar la lágrima. Para que deje de llorar. Para que dejes de llorar, para cortocircuitar. Si yo me hago cargo de mi propia emoción, está muy bien que tengas pañuelos por aquí para que cuando tú decidas, si es que decides, pares de llorar y cojas uno. No sé si se entiende. Acompañar en duelo para los docentes, para los padres, para cualquiera, se parece mucho, aunque sea muy desagradable la metáfora, a ayudar a alguien a vomitar. Si yo me pusiera aquí a vomitar y os cayera bien, que espero que sí, estoy seguro que no me haríais sentir incómodo. No me diríais, vaya invitado más guarro, como... Tampoco exageraríais el vómito. No me diríais, José, hasta la última papilla. ¿Qué haríais? Seguramente me pondríais una mano en la frente o en el hombro y sin palabras me transmitiríais, aunque sea desagradable para ti vomitar, o para mí que estés vomitando aquí, échalo todo. Es una metáfora muy desagradable, pero muy clara. Porque muy bien. Todo lo que expulsas, todo lo que transitas, todo lo que hablas, te hace menos daño, ¿verdad? José Antonio, ¿cuántas veces nos han dicho en los centros cuando planteábamos alguna acción de despedida o algo? Es que van a llorar, ¿no? Ese miedo que tienen los profes a decir, es que van a expresar, ¿no? Y ese es el miedo que tienen ellos de cómo voy a contener, ¿no? Y a controlar. Sin duda, si me permites enlazarlo con la pregunta de José Antonio. Los duelos silenciados se complican, los duelos compartidos se naturalizan. Es una frase muy popular, pero la tristeza compartida se divide, la alegría dicen que se multiplica, pero nos quedamos con nuestra parte, que es la de la tristeza, ¿no? Y eso es sumamente importante, que yo sienta no solo que no va a estar penalizada mi tristeza o mi enfado, sino casi que está siendo esperada, porque es lo connatural al proceso de duelo. Si he perdido un compañero, lo más sano es que esté triste. Tengo derecho a estar enfadado como una manera de anestesiar la tristeza o de estar en negación, pero estaremos de acuerdo que lo que está más en la misma sintonía sería eso, ¿no? Vamos a ir terminando, pero alguna cuestión más que yo creo que puede ser de mucho interés para las personas que nos están viendo. La muerte por suicidio, que es... Se habla del fenómeno del suicidio como un problema de auténtica de salud pública. Más de 4.000 personas se nos van cada año y detrás de la conducta suicida pues hay dolor, hay desesperanza, hay desconexión, etcétera, etcétera, ¿no? A veces, hablando con personas, con supervivientes en este caso, que son personas que han perdido a alguien que se ha quitado la vida, han expresado, probablemente este sea el duelo más difícil de gestionar, cuando se te va alguien porque quiere irse.
no hemos sido capaces de ayudarle, no hemos sido capaces de detectar, no hemos sido capaces de contener. Recuerdo, Raquel, una de las últimas intervenciones que hicimos en un instituto con una chica mayor de edad que se acababa de quitar la vida, pues el día antes, cuando estuvimos hablando con los compañeros, y no estamos hablando de niños, estamos hablando de chicos y de chicas de 22, 23, 25 años, jóvenes, pero en fin, ya más curtidos, la sensación tremenda de culpa por no haber detectado por qué no le dije, por qué no le hablé, yo la veía sola, no me acerqué, incluso a veces hasta me caía mal por cómo era, la sensación esa de culpa tremenda, el desgarro por no poder hacer nada, porque el sistema no funciona, porque la atención en salud mental no es la que todos quisiéramos, pero aparecía la culpabilidad. La culpabilidad, vuelvo a subrayar esta idea, de una manera recurrente, pero contumaz, hasta que una chica dijo: no os sintáis culpables, una muy amiga de la chica que había fallecido, no os sintáis culpables. Ella tenía muy claro lo que quería hacer, sabía que lo iba a hacer antes o después, y hizo lo que quería. Aquello generó un silencio de estos de los que uno aprende mucho, que tardó en romperse, pero que invoca la idea de que hay, efectivamente, en estas conductas hay una variable que es que uno se va porque quiere irse. Cuéntanos, en esos grupos... Creo que es un gran tema para englobar como la parte más compleja del acompañamiento en duelo, ¿no? Para mí, antes mencionabas la muerte de un hijo. Ahí vemos también como la semántica es muy importante. Lo que no se nombra no existe. Si yo pierdo a mis padres, soy huérfano. Si pierdo a mi mujer, soy viudo. Si pierdo a mis hijos, no hay nombre. Nos da tanto miedo que no le ponemos nombre, porque a día de hoy mueren hijos e hijas, pero hace 100 años morían muchísimos más y seguía sin haber un nombre, ni en castellano, ni en alemán, en ningún idioma conocido. Hay una palabra que se está construyendo, huérfilo, pero no la usamos. Me ha encantado cómo has denominado, no has dicho se suicidó, sino muerte por suicidio. Qué brillante es eso. ¿Cómo llamamos a una persona habitualmente que se ha suicidado? El suicida. Eso es etiquetar la vida de la persona por su último acto. Nadie se le ocurriría decir que mi madre es una cancerosa, se ha muerto de cáncer, ¿verdad? Y eso es muy importante en el duelo, porque esa fue la última de las fotos. Esta es otra dinámica que yo os invito a que compartamos, ¿no? Cuando ante cualquier duelo es muy interesante ordenar toda la línea de vida de la persona. Si muere mi madre con 90 años, que yo pueda construir 10 fotos de ella de cada década y hablar sobre cada una de ellas. Ponerle un título a cada foto como si fuera un cuadro, ponerle una canción. Eso me ayudará a tener una idea mucho más equilibrada y más honesta de quién era mi madre. Si en los últimos 10 años perdió su memoria, será así la foto, pero a los 40 no era así. ¿Se entiende esto? Esto cuando muere alguien por muerte por suicidio exactamente igual. Muere mi amigo Fernando con 18 años y está muy bien que yo vea diferentes fotos y que lo vea con realidad. Esto para mí es una de las cosas más bonitas de trabajar en duelo, es que es un trabajo en honestidad. Del doliente para con la persona que ha muerto, con el objeto del duelo, del doliente para con los vivos, porque los duelos se dan mucho duelo secundario, que llamamos. Es decir, muere mi hijo y hay muchos duelos que tienen que ver con la muerte de mi hijo. Me separo de mi mujer porque no somos capaces de sostener el duelo. Pierdo muchos amigos que yo creía que iban a estar porque no saben sostener mi dolor. Otro duelo secundario sería mi trabajo porque dejaría de trabajar. No sé si se entiende. Este tipo de aproximaciones donde me den una idea más amplia de la persona, de quién era, me va a ayudar. En mi experiencia trabajando en duelo por muerte por suicidio, vamos a poner el ejemplo más extremo. Si yo decía que el duelo más complicado es la muerte de un hijo, el duelo por suicidio de un hijo es el requete duelo. Para mí son los duelos más complejos. Y a mi entender son duelos crónicos y que se entienda esto. No es que el dolor va a vivir con la misma intensidad, pero es como si soy diabético. Tengo que asumir
que de vez en cuando me voy a tener que hacer alguna revisión, cuidar lo que como y puedo vivir relativamente feliz y morir de otra cosa. Pero si no metabolizo, digiero que soy diabético, sí que voy a tener más problemas. El duelo por muerte por suicidio de un hijo es un duelo crónico, a mi entender, y necesito constantemente tener un cordón umbilical, una ADSL que me conecte con el hijo. Antes ha aparecido esta palabra, rituales de despedida. Yo creo que es un nombre mejorable. Son cartas de integración de la pérdida, de ritual de integración de la pérdida, porque nadie quiere despedirse de su hijo o de su padre, ¿verdad? Todos queremos poder seguir relacionándome con esas personas que han muerto con una tristeza más sostenible. Para mí ese es el objetivo mayor. De hecho, en los grupos de duelo, cuando acaba el proceso, les preguntamos, las personas que han podido elaborar su pérdida, que nos expliquen, que le escriban una carta a la persona que empezó hace 3 meses el grupo de duelo. Las personas que más eficientemente elaboran sus duelos dicen, esto es como aprender a vivir sin una mano o sin una pierna. Tu vida va a cambiar seguro. Lo mismo puedes seguir haciendo deporte, pero de una manera distinta. Es decir, el tener claro que esa relación con la persona que ha fallecido está. Y en el caso de la muerte por suicidio, que yo creo que es muy importante esto, hay un suicidio que llaman filosófico, que sería desde el sosiego. Pero en los grupos de supervisión que yo llevo y en los compañeros con los que he trabajado, no es un suicidio o una muerte por suicidio que exista. Me explico. A mi entender, la persona que muere por suicidio no es ni un cobarde ni un valiente, es una persona que está sufriendo muchísimo. Si hubiéramos sido capaces de apoyar y darle una salida distinta a su sufrimiento, seguramente hubiera tenido otro final. Esto es muy duro para las familias y para los amigos, porque en todo proceso de duelo de muerte por suicidio se construye esto que llamamos la autopsia psicológica. ¿Qué le llevó a mi amigo Fernando a quitarse la vida? Y aunque sea duro, es un factor súper preventivo, porque para todas las personas que transitan y que construyen esa dinámica, se dan cuenta en qué momento pedir ayuda. Porque esto es una realidad. Los seres humanos nos quitamos la vida. Y de hecho, ¿cuál es el detonante más común para morir por suicidio? El duelo. Los seres humanos nos quitamos la vida tras muertes de seres queridos, rupturas de pareja, duelos de grupo, cuando el grupo me rechaza, duelo de estatus o duelo de salud. Muy difícil encontrar una muerte por suicidio donde esto no sea un factor. No digo que el trabajar y tratar de entender la muerte por suicidio es el mayor de los factores preventivos. De hecho, en las terapias con los familiares de las personas que han muerto por suicidio hay un momento de mucho enfado porque se acaban convirtiendo en expertos en suicidio. Y entonces se dan cuenta de que hubo muchos momentos donde se podían haber hecho otras cosas. No sé si sí. Se entiende. Sí. Hay una cuestión que tiene mucho que ver con la antropología y vamos a terminar con esto. Y Raquel seguro que tiene ese momento final que pueda ayudarte a hacer una síntesis. Pero se habla tanto de educar en la resiliencia, en la fortaleza, en hacerte resistente a todo, que lógicamente pues es muy argumentable y es difícil ir en contra de ello. Pero cada vez son más la gente que trabaja en el mundo de la antropología social, cultural y demás, que nos habla de lo que nos ha hecho crecer como seres humanos es la vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad es la que nos hace entender que necesito a las otras personas. Necesito construir con otros, necesito expresar mi dolor siendo abrazado o consolar abrazando. El ser vulnerable no es nada malo, sino más bien lo que viene a expresar es esa capacidad que tú tienes para poder expresar las necesidades que tienes y que el entorno te cuide y te acompañe, ¿no? en todas estas dificultades. Si nosotros tuviéramos que decir ¿qué podemos hacer en el sistema educativo? Perdona Raquel, la última consideración, diríamos, bueno, hay líneas de trabajo en universidades, antes lo estábamos comentando, que son muy potentes y hay investigadores que llevan trabajando en pedagogía de la muerte, cómo introducir en el currículo la pedagogía de la muerte, bueno, pues como un elemento esencial, ¿no?
seguramente nos encontraríamos con muchas resistencias, nos encontramos con muchas resistencias porque probablemente las familias acabaríamos pensando, o también los equipos educativos, pero aquí vamos a introducir un elemento estresante en su vida, ¿no? Es decir, bueno, pues cuando llegue ya veremos a ver cómo gestionamos esto, ¿no? Pero es prepararse para, es entender lo que es la vida y cómo la vida un día deja de existir. Pero en esa línea hay que trabajar. Raquel, vamos a darle ese tiempo. Sí, yo creo que, no sé si nos quieres decir así algún mensaje final para concluir. Para nosotros ha sido un regalo escucharte y sé que para las personas que visualicen este vídeo también, pero yo me quedaría, ¿no?, con esas resistencias individuales que tenemos a nivel personal y que afectan a nuestros menores, el no tener miedo a expresar y ese último tip que compartir el duelo es bueno, pues llevar un camino más normalizado, ¿no? No sé si nos quieres dar algún mensaje final. Bueno, para mí ha sido un regalo escucharos a vosotros y que me brindéis esta oportunidad. Y al hilo de vuestro cierre, ¿no? Cuando trabajas con personas que se dedican 100% al duelo, por ejemplo, estoy pensando en paliativistas, son personas que disfrutan mucho más de la vida. No sé si se entiende esto. Puede parecer desde fuera que son personas tristes. No, el duelo es el precio que pagamos por amar. Cuando tú eres consciente de la finitud de tu vida, la vives mucho más intensamente. Me gustaría cerrar con esta propuesta, ¿no?, así muy sencilla. Yo propongo a las personas que nos están escuchando que escriban la siguiente dinámica. Si les dieran 10 meses de vida, ¿qué 10 cosas harían antes de morir? Cuando lo realizamos, nos damos cuenta cómo esas 10 cosas que haríamos antes de morir se pueden traducir en cosas que prácticamente puedo hacer este fin de semana. Pasar tiempo con la gente que quiero, hablar con mis amigos, dar un paseo por el sitio donde mi padre me enseñó a montar en bici, bailar, comer aquello que disfruto. En realidad, gran parte de la dificultad para asumir la muerte tiene que ver con que somos una especie muy prepotente que creemos que podemos controlar la pérdida, en vez de asumir nuestra vulnerabilidad, como decía José Antonio, ¿no? Somos el animal más dependiente. Necesitamos muchos años de cuidado de nuestra figura protectora, ¿verdad? Y el resto de nuestra vida intentamos negar esa vulnerabilidad que sentimos. Cuando uno la acepta y es consciente de que no todo está en su mano, vive con mucha más intensidad la vida y también la disfruta más. Y sufre menos, aunque sienta dolor. No sé si se entiende esto, ¿no? Es decir, también es un trabajo de honestidad para con uno y con la vida. Así que nada, simplemente quería cerrar con esta idea de invitarnos a abrazar nuestra vulnerabilidad y aceptar también lo que nos viene, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.